de preservación a su pueblo. Este pacto se basa en dos cosas principales. Primero, confianza. Dios los llama a nosotros y nosotros obedecemos en fe, en confianza que Dios cumple sus promesas. Que no es un asunto nuestro, que no es un asunto, no es por nuestras fuerzas, sino que es el que nos llama, es el que nos sostiene hasta el día de la redención. Es un asunto de confianza. Pero la otra parte es la obediencia. La obediencia, confianza y obediencia, fidelidad y obediencia. En otras palabras, así como creemos, así también hacemos. Así como nosotros llegamos a pensar en nuestro interior acerca de lo que Dios es, así nosotros también debemos de llevar a la práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo podemos nosotros cumplir estas demandas? Obedecer involucra autonegación. Y esto es lo difícil para un cristiano. Autonegación. Si yo voy a obedecer lo que Dios me ha llamado a hacer, debo de comenzar autonegándome yo. Aquellas cosas que me alejan de Dios y me acercan al mundo y a la carne, yo tengo que desecharlas. ¿Para qué? Para establecer esa relación cada día más fuerte con mi Dios. Hermanos, solo de esta manera, solo cuando el pueblo con humildad va delante de Dios y reconoce sus pecados. Si ustedes ven la oración de Salomón, es una oración que tiene etapas, que va por etapas. Reconoce primero la grandeza de Dios, lo que Dios es como ser. Un ser inaccesible, donde ninguno de nosotros podemos alcanzarlo por nuestros propios medios. Pero también tiene que ver con ese Dios asequible, ese Dios que está presente acá en este lugar, está en todo lugar, ese Dios que nos consuela cuando estamos tristes, ese Dios que nos levanta cuando estamos decaídos, ese Dios que nos redime cuando hemos pecado. Esa es la oración que lleva Salomón. Una oración donde pone a Dios en las alturas, pero también lo pone cerca de nosotros. Y una oración que también habla de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Y así sucesivamente Salomón está poniendo a Dios en el lugar que Dios se merece estar. Y cuando nosotros cumplimos esta parte importante, es cuando la Shekinah se manifiesta de Dios. La Shekinah de Dios se manifiesta. Para aquellos que no saben qué el significado de la palabra Shekinah, es la gloria de Dios manifestada. Dios se manifiesta con su gloria. ¿No es cierto que esto es lo que pasó? Y hoy solamente voy a tocar un poquito, pero la próxima semana vamos a ver cómo la Shekinah, la gloria de Dios, llenó el templo después de la oración de Salomón, y prácticamente los sacerdotes y levitas no podían entrar al templo porque la gloria de Dios estaba en ese lugar, había tomado el control de ese lugar. Hermanos amados, esa presencia divina va con nosotros hasta lo último día de nuestra vida y hasta la segunda venida del Señor. Eso es lo que dice el Señor cuando se va al cielo en Mateo 28, 20. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es lo grande que nosotros tenemos. Recordemos, hermanos, para contextualizar un poco, la idea de fundar un templo o de construir un templo fue de David. David prácticamente fue el que pensó después de que Dios le dio paz a Israel, después de que todo estaba tranquilo, David pensó en su corazón: como yo estoy en una casa construida de cedro, preciosa, bien, donde yo estoy tranquilo, y el arca del pacto está en tiendas. El arca del pacto está en un lugar menos
bonito que el que yo tengo. Entonces nace en su mente y en su corazón y lo consulta con el profeta Natán. El profeta Natán le dice, mira, haz lo que venga a tu mente porque al final Dios está contigo y todo lo que hagas Dios lo prosperará. ¿Se equivocó Natán? Sí, lamentablemente sí. Porque cuando Natán se va a su casa y empieza a meditar, palabra de Dios viene a Natán y le dice, vuelve a David mi siervo y dile que no será él el que construirá casa a mi nombre, porque ha derramado mucha sangre. Todo esto lo pueden ver en 2 de Samuel capítulo 7 versos, todo el capítulo, ahí pueden leerlo. ¿Qué es lo que pasa? Natán regresa y le dice a David, David, Dios me habló y dice que no vas a ser tú el que vas a construir esta casa, sino tu hijo. Curioso porque David tenía todo para sentirse mal, puesto que ya el profeta le había dicho. Y recuérdese que prácticamente el trabajo del profeta no era solamente consejero al rey, sino también era prácticamente una especie de intermediario entre Dios y el rey. Entonces, David tenía razones para sentirse molesto por lo que estaba pasando. Sin embargo, David con humildad recibe lo que el profeta le dice y va y todo el molde, todo lo que tenía, todos los planos, hablando más en un término más contemporáneo, él lo aguarda para dárselo a su hijo. Y luego vemos que ya cuando Salomón construye la casa, la hizo de acuerdo al modelo que David había hecho. ¿Qué podemos ver en esto? Dios responde negativamente a la iniciativa de David, pero ¿por qué responde Dios de esta forma? Mire, porque aunque la iniciativa nace de un corazón sincero, de un corazón agradecido, de un corazón fiel, de un corazón que lo que busca es agradar a Dios, debemos de entender que no es eso lo que Dios en realidad busca de nosotros, sino la obediencia es lo que Dios busca de nosotros. Además, como respuesta a la humildad que David muestra, sin duda alguna que era parte del plan de Dios, ya que Dios conoce nuestro corazón a perfección. Pero podemos ver que Dios niega la construcción del templo, pero Dios le da algo a David. Y él le dice, aquí es donde establece o ratifica o establece las bases firmes del pacto que Dios está haciendo con David. Le dice, tu hijo será estable en el reino y no haré lo que hice con Saúl. Recuerden que a Saúl prácticamente lo cortó Dios de una vez del reino, pero le dice, contigo no será así, todo lo contrario, de hoy en adelante uno de tus hijos estará en el reino. Y así lo podemos ver. Los hijos de David estuvieron en el reino hasta que prácticamente fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero hay otra cosa mucho más importante en esto. Le promete al hijo, no los hijos, sino al hijo. Y este es Cristo. Salomón va a edificar casa física a Dios. Salomón va a construir un lugar donde la presencia de Dios se revele. Salomón va a construir el símbolo religioso de la nación israelita. Pero Cristo vino. Y esto es lo maravilloso del hijo de David, el hijo de la promesa, el que su reino será sempiterno, el que su reino no tendrá fin, el que destruirá todos los reinos de las tierras para establecer un solo reino, su reino eterno. Cristo no vino solamente con la intención de crear un reino. Él vino con la idea eterna de Dios de restaurar a los hijos del pacto en este reino eterno. Un reino que no tendrá fin. Por eso es que la iglesia está segura en Cristo. Un templo espiritual. El apóstol Pablo dice, el templo que construyó Salomón fue destruido y era un templo físico.
donde temporalmente Dios se manifestó en él. Pero ahora Cristo, al resucitar de los muertos, ha levantado un templo espiritual donde los creyentes hemos pasado a ser la morada de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu. Esta es la restauración completa que tenemos. Si me agarran la idea, cómo Dios niega a David construir un templo y le da a su hijo Salomón la oportunidad de construir ese templo físico. Pero con eso también estaba diciendo, el hijo de la promesa, el hijo, el Mesías prometido, será de la línea de David, y en él todos los reinos de la tierra tendrán un día que reportarse. Ahora pensando nuevamente en la oración de Salomón, si ustedes, no importa el ángulo que ustedes lo vean, la oración de Salomón está cargada de humildad. Y esta es la segunda oración que Salomón hace, porque la primera oración también se muestra la humildad de Salomón. Es cuando él es confirmado como rey de Israel. Entonces Salomón prácticamente dice, mira Dios, yo no quiero riqueza, yo no quiero que mis enemigos, tener la casa de mis enemigos, yo lo único que te pido es sabiduría para guiar a este pueblo. Humildad. Y ahora nuevamente Salomón dice, ¿qué pasaría, Dios? ¿Qué pasa si el pueblo peca contra ti? ¿A dónde van a ir? ¿Qué tienen que hacer? Entonces Dios le va respondiendo paso a paso a Salomón y le dice, Salomón busca prácticamente la instrucción de Dios para volverse en el día del pecado. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vas a desechar si acaso pecaremos nosotros? ¿Vas a entregar a esta casa a nuestros enemigos? Porque Salomón entendía que ese templo, donde estaba el arca del pacto, donde estaban todos los utensilios que de alguna manera simbolizaban al Mesías, dice, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Acaso si nosotros pecamos, nos vas a entregar a nuestros enemigos y ellos nos van a destruir? ¿Cómo podemos nosotros volvernos a ti para que tú te vuelvas a nosotros? Y Dios le responde positivamente. Dios le responde a Salomón. Salomón sabe, hermanos, que Dios es quien vigila el pacto. Él sabe que nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, pero Él vigila que cada cosa del pacto se vaya cumpliendo. No porque nosotros lo merezcamos, sino por pura misericordia y por su propia justicia. Por su propia justicia. Salomón se compromete y compromete al pueblo a guardarse para Dios. Hermanos, no importa de dónde veamos, la oración de Salomón está cargada de agradecimiento. Dios es la inspiración para pedir todo lo que Salomón está pidiendo. Esta oración también puede ser entendida como una oración de reconocimiento del favor de Dios, de su grandeza, de su omnipotencia. Israel tiene un Dios que no cambia y que su bondad y misericordia y fidelidad, especialmente la fidelidad al pacto, va con nosotros. Son nuestra garantía. Es que nosotros no tenemos garantía otra más que la garantía que tenemos en Dios. Esa es nuestra garantía. La garantía que nosotros tenemos es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros no podemos guardarnos fieles a Dios por nuestra propia fuerza. Quien nos guarda, quien nos endereza, quien nos sostiene a través de su palabra es Cristo mismo. Es en Él que nosotros estamos. Todos los medios para ir a Dios fallan, pero hay un solo medio, y ese medio es Cristo. Entonces Dios se pronuncia. ¿Pero qué es lo que Dios dice? Dios ve a Salomón como pecador. Dios ve al pueblo como pecador. Y sabía que el pueblo constantemente, no solo por lo que había experimentado antes, sino porque Dios ve el futuro,
sabe lo que va a pasar después. Entonces Dios observa. Y en esa observancia es que Dios establece los lineamientos. Y en su amor nos atrae hacia Él. Dios no ve nuestra bajeza, sino que Él ve las huellas de Cristo en nosotros. Aun cuando Dios establece los límites y las condiciones, no todas estas están establecidas en el amor puro y desinteresado que Dios tiene. Aun todas estas cosas están establecidas en su bondad soberana. Solo, pero solo, si permanece bajo la sumisión al Dios, el pueblo tiene oportunidad de salvación y pueden ser librados de sus enemigos. Dios jamás se ha arrepentido del bien que ha hecho a su pueblo, jamás. Ni jamás se arrepentirá del bien que ha hecho por su pueblo. Así de que Él establece las condiciones de este pacto. Miren el verso 13 y 14 del capítulo 7. El Señor dice, y ahora prácticamente lo vamos a leer la próxima semana, estaremos analizando más profundamente estos versículos. Versos 13 y 14 dice del capítulo 7, si yo cerrare, dice bien la promesa, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la promesa que nosotros tenemos. Y hay 4 etapas en esta promesa, 4 etapas importantes. El llamado es: y se humillare. Este es el llamado de Dios. Si mi pueblo se humillare. Esto demanda no solamente un estado, sino una actitud de parte del pueblo. Porque para mucha gente humillarse es andar con la cabeza gacha. Eso no es humillación. Humillación es reconocer quiénes somos nosotros y reconocer quién es Dios. ¿Y quién es el que gobierna sobre nosotros? Entonces hay 4 etapas en esta humillación. Primero, la primera etapa, el hombre tiene que darle la espalda al pecado. Por eso es que él dice, mi nombre es invocado. El nombre de Dios no lo puede invocar una persona que no ha nacido de nuevo. No lo puede invocar. Y si lo invoca a Dios, una persona que no ha nacido de nuevo, Dios no escucha esa oración, porque Dios solamente escucha a su pueblo. Hermanos, Lucas lo pone de esta manera, Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos creer y ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo tiene poder para salvar. La única manera de darle la espalda al pecado está en la salvación ofrecida por Dios a través de Cristo. Por eso es que el creyente es llamado constantemente a dejar el mundo y a ver a la cruz. Ese es el llamado del creyente constantemente. Deja el pecado a un lado y ve a Cristo colgado en el madero. La segunda, una vida de oración. Le dice, si ellos oraren a mí,
un estado de humillación. Ya no solamente es la parte activa de la persona, sino también la parte rogativa, que oren a mí, que pongan sus peticiones delante de mí. La iglesia fue llamada a vivir en oración. La iglesia no ha sido llamada a vivir tiempecitos en oración. La iglesia fue llamada a una constante vida en oración. Esto demuestra dependencia en Dios. El creyente nunca ha dependido ni dependerá de sus propias fuerzas. Debe depender de la gracia que Dios le ha otorgado. Es un acto libre de Dios que nos ha dado esa gracia. Y esta gracia nos permite a nosotros relacionarnos con Dios. Vivir en una continua relación con Dios. Su vida está firme en Dios. Por eso es que cuando clama, Dios le escucha. Por eso es que cuando va de rodillas o como sea que vaya en oración delante de Dios, los oídos de Dios están atentos a esta oración. Cuando nosotros oramos nos parecemos mucho a Cristo, porque Él tenía una vida de oración. Se levantaba temprano a clamar al Padre. Y Él no necesitaba orar, pero aún así demostraba humildad y dependencia en su Padre Celestial. Tercero, someter mis deseos a la autoridad del Padre. Buscaré tu rostro. Si buscaren mi rostro, el único lugar en donde vamos a encontrar al Padre, eso en las líneas sagradas de la Biblia. Este es un lugar seguro donde lo vamos a encontrar. Así como la oración es vital para la vida, una vida fuerte en Dios, la lectura, meditación y memorización y sometimiento a la palabra de Dios es importante. Un creyente que no lee la Biblia es un creyente fácil para el enemigo. Dios nos habla a través de su palabra y nos instruye, nos direcciona, nos encamina, prácticamente nos corrige a través de ella. Un cristiano sin Biblia es como un barco sin timón, o un velero que va sin dirección alguna si no tiene brújula. El cristiano debe de ser formado en la palabra de Dios, debe vivir la palabra de Dios, debe memorizar la palabra de Dios. De otra forma, este mismo cristiano tendrá llena su cabeza de filosofías huecas, falsas doctrinas o estratagemas de hombres, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 14 al 16 de Efesios. Y cuarto, y con esto cierro, arrepentirse y apartarse. Esto es importante, mis queridos hermanos y hermanas. Arrepentirse y apartarse. Un hombre humilde sabe que no depende de sí mismo, pero sabe apartarse del pecado, sabe negarse. El apóstol Santiago lo pone de esta manera. Dice, huir de la tentación. Salí corriendo cuando la tentación viene a ti. Corre. Así como los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida, así el apóstol Santiago nos está diciendo, corre por tu vida, sal del pecado. Porque el pecado crea separación. El que encuentra la vida ha encontrado a Cristo. Y el que quiere encontrar su vida negando a Cristo, la perderá para siempre. Por eso es que nosotros sabemos que la vida está en el Hijo de Dios. Hermanos, ser humilde es saber que yo no puedo hacer las cosas por mí mismo.
sino que dependo en la gracia de Dios para alcanzar el camino que necesito alcanzar. Gracias sean dadas a Dios. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a vivir por ella, caminar por ella y aplicarla en nuestros corazones y en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a serte fiel y que tu verdad vaya con nosotros todos los días de nuestra vida. En tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.